Buen día, jóvenes. Me presento. Soy la licenciada Alma Rubí Garza Guajardo y les estaré apoyando como tutora en la materia de proyecto de titulación. Les quiero dar una sincera felicitación por el llegar hasta aquí, hasta este noveno tetramestre. Felicidades, jóvenes. Sigan esforzándose y redoblando esfuerzos porque están en la recta final de su licenciatura, por lo cual les pido ser muy responsables en el envío de sus actividades y también que se conecten a las sesiones sincrónicas que tendremos los lunes a las 5 de la tarde. Jóvenes, la materia de proyecto de titulación va más allá que un requisito que la universidad les pide para cursar una materia. Aquí tenemos como objetivo el reflexionar sobre el método científico para la resolución de un problema social. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes en el ámbito que les corresponde, que están en la licenciatura en Derecho, siempre tienen que marcar un antes y un después de ustedes haber llegado a una institución, a un lugar, a cualquier lugar que se presenten. Siempre hay que generar ese cambio, ser agentes de cambio. Para ello nosotros tenemos que ser personas que tengan esa habilidad por el desarrollo de la investigación y para poder generar una resolución verdadera a un problema social. Aquí, jóvenes, cuando nosotros estamos viviendo diferentes problemáticas que afronta la sociedad en el día a día, podremos ser agentes de cambio si nos lo determinamos y nos ponemos a trabajar. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí en su licenciatura tienen que generar un marco teórico que tenga una adecuada formulación teórica. Para eso necesito investigar, necesito conocer bien el tema en el que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo conozco y tengo esa información, puedo acomodarla y puedo generar un parteaguas. Puedo ver cuál es el problema, cómo lo podemos desarrollar para solucionarlo y al final del día que quede en una solución concreta para el beneficio de la sociedad y las personas en común. Bueno, aquí se pide eso, generar una resolución de una problemática y necesitan focalizar una adecuada formulación teórica y alternativas o propuestas públicas relacionadas con el contexto jurídico y legal de los programas y proyectos. Ustedes están en el lado jurídico y legal de la sociedad, por lo cual tienen una responsabilidad muy grande porque tienen que generar o ver cuáles son las problemáticas que se van eh, generando día a día. ¿Cómo pueden llegar ustedes a hacer una resolución de esa problemática y generar un impacto en la sociedad de forma positiva? Para ello, jóvenes, hay una frase en la que me gusta muchísimo y que se lo voy a recomendar que lo apliquen como profesionistas que ya son, desde ahorita ya licenciados. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Eso es muy importante que lo graben en su mente, pero sobre todo en su corazón. Que lo tengan bien grabado porque normalmente cuando se va generando oportunidades, en ocasiones entra la ética y la moral. Y muchas veces no hay esa conciencia de ver qué tan viable o qué tan ético es realizar ese proceso o esa acción. Entonces hay que checar bien si eso que yo estoy realizando como persona está aportando algo productivo tanto a mi ser como a la sociedad. Entonces hay que ir generando conciencia. Pero recuerden, van a irse superando a ustedes mismos, no al compañero, ir generándole problemas al compañero o a las demás personas, no. Aquí se tiene que centrar mucho las personas en el objetivo principal, que es superarse a sí mismo
y tener esa capacidad para poder pues tener un sujeto específico y pues en base a las pruebas de razonamiento, como lo es el método científico, que es lo que van a estar empleando, lo puedan utilizar y saber resolver cualquier problemática. Otra cosa muy importante que nos mencionan y es un punto muy relevante es la formulación teórica. ¿Cómo voy a formular teóricamente yo el problema y pues dar solución a este? Generalmente tenemos la idea o vamos teniendo en cuenta información o demasiada paja. Hay que ir sacando, desechando lo que no consideramos viable para nuestra investigación y quedarnos con lo más importante. Aquí en la formulación teórica les pido que tengan siempre en cuenta que esté sustentado teóricamente y que puedan ustedes tener conceptos claves en el uso y forma, pues una fórmula básica para poder enunciarlo, ¿verdad? Que sea algo entendible. Bueno, esto, jóvenes, ustedes al momento de generar esa formulación teórica, vamos a tener un poco ya más de certeza en nuestra problemática y cómo vamos a ir dándole resolución. Para ello les pido que generen un lenguaje que no sea ordinario, que sea un lenguaje, no nos vamos a ir al extremo de científico, pero que sea comprendible, que sea profesional, en el cual ustedes se pueda entender por una persona una persona común en sociedad que lo pueda leer, tanto como un experto, que pueda ser entendible para ambas partes, que no caiga en lo coloquial, pero que una persona preparada como lo son ustedes lo puedan entender perfectamente. Bueno, vamos a lo siguiente, muchachos, que es una sugerencia. Aquí en su carrera y también profesionalmente y en la materia, es muy importante que cuando se haga una investigación se tomen en cuenta las normas APA. ¿Para qué? Para que no se considere plagio o que no vaya a generar se les vaya a marcar ahí como que están robando información, ¿verdad? Hay que generar las citas y siempre tener bien en cuenta eso. ¿Para qué? Para que puedan eh, saber de dónde tienen la información y que es una información verídica, que no es un blog o que no es de las redes sociales, o si va a ser de redes sociales que sea de lugares que sean oficiales. Ok, vamos, en el capítulo 1 van a estar las nociones preliminares y en el capítulo 2 la aclaración necesaria sobre las herramientas conceptuales de la investigación. Es por ello que les sugiero que vayan indagando un poco en el tema. Chequen la información que se les comparte, pero también busquen más información. Siempre es importante tener más información verídica que ustedes puedan decir, ok, es correcto, este autor, siempre basarnos en los autores, tener ahí un respaldo teórico importante, que sepan de dónde surge. Algo muy importante, jóvenes, normalmente cuando se elabora un proyecto de titulación, se pide que no sea más extenso a 10 años. No vayan a traer información del 2000 o de 1900 o de 1800, porque obviamente han acontecido muchísimos sucesos en los cuales han ido removiendo información que se ha ido cambiando en vista a que se han resuelto y se han aclarado distintas situaciones en las que ya muchas teorías fueron desplazadas, otras modificadas,
Entonces es importante el revisar eso, que la información sea actual, sea verídica, de fuentes oficiales, y que si vamos a emplear citas o vamos a emplear información, siempre generar las normas APA para que no se les considere plagio, ¿ok? Bueno, respecto a sus estrategias básicas y generales de propuestas, pues hay que ir generando un orden. En la estrategia general de propuestas, pues en el diagnóstico se permite identificar factores dinámicos o, por el contrario, el comportamiento estable dentro de la problemática que ustedes tienen. Es saber si esa problemática tiene cierta tendencia. Tenemos que utilizar la información de forma cualitativa o cuantitativa dependiendo de la investigación que vamos a llevar a cabo. Recuerden, jóvenes, que hay objetivos generales y objetivos específicos, por lo cuales ustedes tienen que revisar muy bien la información para que vayan generando una buena planificación, para que tengan un desarrollo muy bueno acerca de la información que estén presentando. Recuerden que ustedes tienen que generar esa capacidad de ser autodidactas, lo vuelvo a recalcar, porque en la normativa de la sociedad actual tenemos que buscar más allá de la información que brinda el docente, que brinda la institución, ir generando el aprendizaje nosotros también de la mano en la búsqueda, que es parte de su objetivo en esta materia, que usted genere esa investigación, esa forma, esa habilidad por la investigación. ¿Para qué? Para que pueda generar una buena construcción de un marco teórico que esté bien fundamentado. Porque no es lo mismo, jóvenes, a yo presentar o tener una información. Puedo fijarme en proyectos de titulación de otras personas, si puedo, me puedo basar en ellos, también se pueden basar en ellos, pero no se puede plagiar. Yo puedo tener la idea o fijarme cómo es que esta persona fue llevando a cabo el acomodo de la información, más sin embargo, y puedo agarrar citas de autores y todo eso, es cierto, sí se puede, más sin embargo hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque hay personas que confunden de van y plagian una tesis, un proyecto de titulación. Entonces prácticamente se afecta lo trabajado, ¿verdad? Porque ya todo el camino que llevan, todo el trayecto de su carrera hasta llegar aquí, y por no tener esa conciencia y esa paciencia para ir generando ese marco teórico que se les va a pedir, es más fácil tomarlo de otra persona, pues entonces al final del día se detecta. ¿Por qué? Porque normalmente todo lo que viene siendo los proyectos de titulación o tesis, pues se meten a programas para ver que no estén plagiados, ¿verdad? Y ahí si es un plagio inmediatamente lo detecta. Así que lo que yo le recomiendo es que usted tranquilo, se busque la información detalladamente, vayan empapándose de, de esta problemática que ustedes busquen algo que les apasione, que les llame la atención, que digan, ok, estamos hablando en el contexto jurídico, legal, de programas y proyectos. ¿De dónde? ¿Qué problemáticas surgen ahí? En los contextos jurídicos, ¿qué es lo que está ahorita o qué problemática social en el contexto jurídico es lo que ahorita está quejando esa parte de los profesionistas? Ustedes mejor que nadie podrán comprender cuál es la problemática en la que yo puedo entrar, qué es lo que a mí me apasiona, cuál es el tema en el que yo digo, por aquí es esto. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un interés
sobre ese tema, entonces nos vamos a enfocar en él y nos va a agradar. ¿Por qué? Porque es algo que nos está gustando. Siempre enfóquense en el gusto también, algo que a mí me agrade. Y si no me agrada y lo sé hacer bien también, eso habla excelente de ustedes porque son profesionistas en toda la extensión de la palabra. Pero si se nos da la oportunidad y nosotros vamos a seleccionar una problemática social en lo que viene siendo el contexto jurídico para poder generar mi marco teórico, entonces hay que ser bien conscientes, analizar, sentarse y ponerse a dialogar, a pensar qué realmente necesito yo o cuál es el problema que a mí me gusta más o en el que podría tener una mejor versión de mí, donde podría yo expresarme de una mejor manera. Entonces hay que ir checando todos esos puntos, muchachos. Poco a poco vamos a ir avanzando en la materia y van a ir dándose cuenta de lo importante que es el reflexionar. Aquí me agrada algo que es, como lo menciona su objetivo, el método científico. ¿Por qué? Porque la sociedad, nosotros, actuamos en base a teorías. Nuestro mismo comportamiento ya tiene el por qué. Entonces, todo esto, tener ese sustento teórico, les va a ayudar muchísimo al momento de que ustedes presenten un proyecto de titulación o que ya les vaya a tocar presentar una tesis. Pues van a poder tener esa forma de estar plantados sobre su tema, van a poder expresarlos de forma correcta. ¿Por qué? Porque saben de él. Entonces, si usted conoce del tema y de lo que está hablando, genera esa seguridad. Pero si yo no conozco el tema, no me gusta y lo busqué porque nada más voy a cumplir, entonces olvídenlo, muchachos, van a estar batallando muchísimo para poder generar ese aprendizaje y sobre todo esa habilidad de investigación, porque si es algo que a mí no me gusta, nada más voy a llenar cualquier cosa, cualquier formato para cumplir, para llenar ese requisito que tenía que cumplir en la universidad, pero no para ser un agente de cambio. Entonces, aquí lo que yo les estoy invitando es, vamos a trabajar no solo en una materia, sino vamos a generar una versión del licenciado en Derecho que me está viendo ahorita, el que llegó, y una versión nueva y mejorada del licenciado en Derecho que va a graduarse. Entonces, para eso estamos aquí, sus maestros, y les estamos apoyando en lo que se pueda. Les vuelvo a comentar, existe un apartado en la plataforma que ustedes ya conocen que se llama, es el botón de contacta a tu tutor. Cualquier situación, cualquier duda que ustedes tengan, favor de oprimir el botón para poder hacerme llegar la información y yo poder apoyarles. Jóvenes, estamos trabajando con personas y somos seres humanos y nos mueven las emociones y nos mueven los intereses. La última parte, los intereses, es es el lado de la balanza en el que se está inclinando la mayoría de las personas. Ya las emociones, la moral está quedando de lado. Entonces yo los invito a ustedes, licenciados en Derecho, que hagan un equilibrio en el que pueda estar la moral, en la que pueda estar esa emoción bonita por disfrutar por su carrera, que lo disfruten, que usted no vaya a trabajar, vaya a hacer las cosas porque le nace, porque quiere, no por una obligación. Entonces, si entró a esta carrera y llegó aquí, pudieron haber sido de muchísimas maneras o tener muchos por qué, pero el hecho es de que está. Y si usted ya llegó hasta aquí, yo le invito a que ese licenciado en Derecho que me llegó hoy, ya cuando termine la materia de proyecto de titulación, la licenciada Alma Rubí Garza Guajardo puede decir, este es mi alumno y me siento orgullosísima de él. ¿Por qué? Porque esos son jóvenes, son personas que son agentes de cambio, no solo son un licenciado más en la sociedad, no, son agentes de cambio, son personas que van a mover y van a hacer cosas en favor de la sociedad. Entonces, para eso, ¿qué se tiene que hacer?
Se tiene que generar un compromiso en el cual ustedes tengan que reflexionar. Analicen hasta ahorita, yo como licenciado, como licenciada, ¿en qué he aportado? ¿Qué he hecho para apoyar o para beneficiar en la sociedad? Entonces, en base a eso, vayan analizando en su contexto jurídico y legal, viendo programas y proyectos, qué es lo que puede hacer usted. ¿Para qué? Para que así pueda tener un campo de visibilidad más amplio en el cual va a decir, ok, a mí me mueve esto, yo voy a hacer de esta forma. Entonces, así que yo los invito nuevamente a que se comprometan. No se comprometa conmigo, no se comprometa con nadie más. Comprométese con usted mismo. Ya llegó hasta aquí, disfrútelo. Disfrútelo y vamos a sacar adelante esta materia. Y esto es lo principal, lo que vamos a estar llevando a cabo, que es el desarrollo de la habilidad por la investigación. Para eso se necesita ser muy autodidacta y obviamente van a tener mi apoyo y vamos a ir generando esa construcción del marco teórico que necesitan para que le den una adecuada formulación, muchachos, que puedan generar alternativas y propuestas que sean reales, no que sea algo superficial solamente por completar la información, algo real, algo que sirva, porque de paja ya hay mucho. Entonces ustedes no vienen a ser parte de lo común, vienen a marcar y a ser extraordinarios en lo que van a hacer. Entonces quiero ese compromiso de parte de ustedes. Y recuerden que cada quien es agente de cambio en su contexto. Yo no necesito el título de licenciado para yo ya ser un agente de cambio. Vayan buscando en base al método científico cómo pueden, podemos nosotros, el sujeto, ustedes en su contexto jurídico, cómo el sujeto tiene esa medición. Ahí ustedes tienen que ir buscando lo que viene siendo en basarse en lo empírico, pero también en la medición y en los principios que están en las pruebas del razonamiento, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante eso, obtener esos nuevos conocimientos, pero ir moldeándolos en base a lo que ustedes van a ejercer. Bueno, en el proyecto de titulación, otra cosa muy importante que les voy a hacer hincapié es en las fechas. Hay que ser muy puntuales y estar en tiempo y forma las actividades, ya que como ustedes saben, está la fecha en la que se abre la materia y la que es el cierre, por lo cual les pido que no se les pase las fechas, muchachos, porque para que no tengan que andar batallando, cumplan con sus actividades como es debido, para que puedan no retrasar su graduación. Ok, la gestión del tiempo es fundamental, por lo que ustedes como profesionistas lo saben, así que les pido que se esfuercen. Todos, yo sé que la mayoría si están aquí es porque tienen algún otro oficio o ustedes están en, trabajando en alguna empresa o en algún negocio o ya están en algún despacho jurídico. Entonces es muy importante que vayan generando ese espacio para que en la universidad puedan, puedan ustedes acomodar los tiempos para que puedan subir sus actividades, porque recuerden que a veces tenemos planeado todo perfectito para un día antes, 2 días antes, pero no dan confianza porque a veces pasan situaciones naturales o situaciones personales que nos pueden afectar nuestra salud. Entonces les invito a realizar las cosas con tiempo para que no lo dejen a último momento, porque el mexicano normalmente a veces tendemos a hacer eso y
no es benéfico porque eh, nos limita en el aspecto del compromiso moral con nosotros mismos, a tener esa cualidad, esa virtud de poder cumplir con las cosas en tiempo y forma, para que ustedes mismos puedan disfrutar de su tiempo libre, ¿verdad? Que no estén tensionados porque les faltó la actividad de proyecto de titulación. Ok, por ahí les dejé una información que van a estar viendo, viene un libro que se llama Los 8 pasos para el análisis de las políticas públicas. Es un manual para la práctica. Entonces los invito a que lean la información que está en la plataforma. Eh, Viene por ahí información muy buena para ustedes, para que vayan analizando y puedan tener un poquito más de información acerca de lo que viene siendo el análisis de las políticas públicas. Es muy importante, jóvenes, lo que les comentaba. Hay que ir generando ese hábito, sobre todo ustedes que son licenciados en Derecho, de la lectura. Miren, en este libro, déjenles comento un poco. Menciona la resolución de problemas, nuevamente. El proceso de la resolución de problemas, proceso de prueba, errores es reactivo, por lo que en general cada uno de estos pasos se repite más de una vez. Yo creo que el ser humano está creado de forma perfecta. Tenemos el recuerdo, es parte de nuestro ser. El recuerdo nos permite saber que si cometimos algo por error, nos permite, es un freno que nos permite a no volver a repetirlo. Si se repite es por una decisión, no por falta de conocimiento. Entonces, es muy importante tener esa capacidad. Cuando ustedes ya van generando en un ambiente laboral un error, obviamente 2 veces ya no es admitible. Se pueden equivocar una vez por falta de conocimiento, pero les digo, está el recuerdo. Y el recuerdo me permite generar esa conciencia de que si me equivoqué y por ahí hice las cosas de una manera y el resultado no fue el que yo esperaba, entonces tengo que cambiar la forma en que estoy llevando mi actividad o haciendo las cosas para que me dé un resultado favorable, que es el que estoy esperando. Bueno, el espíritu con el que el analista aborda cada uno de estos aspectos, especialmente en las primeras etapas del proyecto, debe ser tentativo. A medida que se avanza en el proceso de resolución del problema, probablemente se cambie la definición de este. ¿A qué se refiere? Siempre tenemos una idea, por eso es importante cuando estamos en el proyecto de titulación, generamos una hipótesis. ¿Qué es lo que creemos acerca del problema? O nosotros ahí lo mencionamos, ¿verdad? No, pues yo considero, bueno, dependiendo de su contexto legal, ¿verdad? ¿Cuál es lo que usted piensa? Pero cuando empiezas a indagar, a investigar más acerca de este tema, te das cuenta de que o generas la emoción con la matraca de que estaba en lo correcto. O wow, no era como yo pensaba. Ya me estoy dando cuenta de que no es así, ¿verdad? Entonces, conforme vamos avanzando en la investigación, por eso es un punto muy importante, voy dándome cuenta de qué tan en lo correcto estaba. Si estaba en lo correcto, qué padre, como les menciono. Y si no, vamos generando un aprendizaje nuevo, ¿verdad? Entonces, la percepción de la información pertinente para el problema, dice, en cada repetición el analista estará más seguro de andar por el camino adecuado. Era lo que yo les comentaba. Cuando usted ya tiene tiene la información correcta, sabe del tema, puede dominarlo, por mucho nervio, por mucha emoción que exista en el momento,
usted lo va a poder hacer. Y como dice aquí, te vas a dar cuenta que el camino es el adecuado, porque lo vas a poder hacer, lo vas a poder cruzar. Dice, centrándose en la pregunta correcta. Eso es muy importante porque los cuestionamientos en esta parte son fundamentales. Esto puede ser o puede proceder un proceso frustrante en algunos casos, aunque también puede estar lleno de satisfacciones. Si se aprende a disfrutar de los retos que implica la investigación, el descubrimiento y la creatividad. Aquí depende de la forma en que yo lo voy a tomar. La vida es cuestión de actitud y también la profesión es cuestión de actitud. Aquí yo voy a decidir si esto es algo que va a ser frustrante para mí, entonces estamos, como lo mencioné anteriormente, en el camino adecuado o nos equivocamos de sendero. Hay que ser muy conscientes y les voy a repetir mucho esa palabra para que la vayan grabando. La conciencia, hay que generar conciencia. La investigación me va a frenar, voy a sentir ese sentido de satisfacción de decir, ay, yo tenía razón. Como cuando el típico te lo dije y te da hasta como que el alivio, ¿verdad? De que yo te lo dije, o sea, tenía la razón. Entonces, en la investigación, cuando usted ya después de generar su hipótesis y establecer y plantear la pregunta que quiere usted para resolver el problema en el cual está trabajando, en esa problemática social, entonces va a estar lleno de satisfacciones y va a si usted está aprendiendo a disfrutar, va a sentir esa satisfacción, va a poder decir, ya lo descubrí, está genial, aprendí de esta manera y va a ir generando la creatividad también. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa capacidad y sobre todo también de ir utilizando términos. La terminología es muy importante. Cada quien debe ir generando esa terminología. ¿Para qué? Porque una persona que llega a un lugar y se planta y habla adecuadamente y emplea los términos de acuerdo a su profesión o simplemente se expresa de una forma correcta, se ve una preparación, se distingue una preparación. Entonces, al utilizar los términos técnicos correctos, ¿verdad? Entonces se le da un sentido más formal a su investigación. Entonces ya estamos obteniendo algo muy importante que nos va a ir generando experiencia y práctica. Vamos a generar experiencia, vamos a ir enseñándonos, nutriéndonos en nuestra forma de expresarnos. Vamos a tener un lenguaje más fluido en el contexto jurídico que es el de ustedes. Entonces, en la vida real, los problemas de políticas que se presentan son confusos a detalle, ¿verdad? Porque existen personas, grupos de intereses, demandas retóricas, presupuestos, mandatos legales e interpretaciones, rutinas burocráticas, actitudes ciudadanas, entre otras cosas. Entonces están ante un monstruo de problemática, pero cosa que no pueda derribar. Entonces, los conceptos descritos en este manual que les menciono que está ahí en su plataforma, les va a ser de mucha utilidad, porque usted va a generar esa capacidad de análisis y ver qué conceptos puede utilizar de forma analítica tanto en una situación que se presente de trabajo o de la vida cotidiana. Entonces usted va a poder emplearlo con forma correcta, ¿verdad? Bueno, jóvenes, un caso especial del problema en la pérdida de la oportunidad, aquí vienen un ejemplo, les invito a que le den una repasada. Dice, definir también la solución dentro del problema. La definición del problema no debe incluir una solución implícita,
que se nos escape de un descuido semántico. Hay que limitar la definición de problema a una manera de descripción y dejar abierta la búsqueda de soluciones. No ser tan cerrados, tan de mente chiquita, ¿verdad? Hay que generar o ampliar, abrirse un abanico de ideas de qué forma puede hacerse. Aquí recuerden que todos los caminos llegan a Roma si a veces nos vamos preguntando, ya vamos avanzando y nos van dando indicaciones y llegamos. Aquí también, lo que es el marco jurídico, también se puede, todo se puede. Nada más que tenemos que ser muy precavidos y ir enfocando muy bien toda la información que tenemos. Recuerden que esto que ustedes tienen es como armar un rompecabezas y cuando encuentran las fichas correctas en el acomodo correcto, queda resuelto. Entonces, la definición de un problema es un paso crucial, porque si yo no sé cuál es el problema, difícilmente voy a poder brindar una solución. Es muy fácil tener una idea general de lo que yo creo que está pasando o de el creer de una problemática, pero se tiene que saber exactamente cuál es el problema que yo voy a resolver o que le voy a buscar reflexionar para darle una resolución que tenga un impacto bueno en sociedad. ¿Cuál va a ser? Aquí es muy importante el ir analizando todo esto. Un buen indicio de que probablemente se está incluyendo una solución implícita en la definición del problema es cuando nos escuchamos decir, pero ese no es el problema real. El problema real es, si bien es cierto que existen mejores y peores maneras de conceptualizar un problema o de resolverlo, es exacto. Es un exceso de pensar qué problema puede ser. Ya cuando nosotros estamos buscando, no sabemos ni el problema, entonces no le vas a encontrar una solución porque no sabes lo que estás buscando. Bueno, ya que tenemos bien explícito eso, jóvenes, ya que tenemos esto, para que ustedes vayan analizando, si usted ya está generando, está incluyendo implícitamente eso, si usted dice, pero es que ese no es el problema real. Bueno, entonces, ¿cuál es? Entonces tengo que ir definiendo cuál es mi problemática real. En el análisis de políticas, el tiempo se emplea en dos actividades. Pensar. El pensar es sumamente importante. Y obtener datos para convertirlos en información. El pensar nos sirve, pero no es la solución al problema, a la totalidad del problema. Yo voy a pensar, a ir generando esa información, algunas veces en voz alta y con otros. El habla privada aquí es muy importante. ¿Qué es el habla privada? No sé, en el término, no sé si durante la carrera ya lo saben, y si no, los invito a investigar un poquito acerca de eso. Igual les voy a dar algo pequeñito para que tengan la idea de lo que les estoy diciendo. Habla privada es como cuando yo estoy diciendo, ¿dónde está mi pluma, mi libreta? Aquí la dejé. Es que estaba pensando en esto. Y empezamos a generar esa conversación con nosotros mismos. Eso es una habla privada y eso no significa que esté mal o que sea un dato de que yo estoy ya empezando a generar alucinaciones o que estoy loco o loca. No. El habla privada, la mayoría de las personas la realizan y es importante. Como menciona aquí en su documento, algunas veces es en voz alta y en otras nosotros lo pensé y lo dije al mismo tiempo. Se te sale, ¿verdad? Decirlo. Y obtener datos para convertirlos en información. Ya después de analizar, de pensar, vamos generando, trabajando el hámster, ¿verdad? Ya lo convierto en información. De estas dos actividades, pensar es mucho más, es por lo mucho la más importante. ¿Por qué? Porque yo
pienso y luego actúo, por ahí dice alguien. Investíguenlo, se los dejo de tarea. Eh, el pensar me va a servir a mí para yo ahorrar tiempo. Cuando se genera una estrategia, vamos buscando alternativas. Si dices, es que yo ya hice esto y no funcionó. Ok, ya estoy generando la aula privada, ya estoy platicando conmigo mismo. Ok, ¿qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Entonces, tienen que obtener información precisa, datos en tiempo, leer documentos, buscar en bibliotecas si es necesario, en internet, páginas oficiales, por favor, no blogs. ¿Qué otra cosa? Tienen que conocer, analizar entrevistas, checar citas y sobre todo un contexto del mundo real en el que usted va a trabajar, en el cual se realiza el análisis de políticas. Rara vez nos permite el tiempo necesario para llevar a cabo una investigación académicamente rigurosa. En la vida real no te van a decir, ¿sabes qué? Vamos te doy un mes para que lo resuelvas. No, lo quiero ya, para mañana, para en 2 días, para 3 días, para 5 días. Entonces no hay tiempo de generar como todos los pasos que hay en el proyecto de tesis. Es rápido, todo se resume en algo de que yo tengo que resolver. ¿Y qué me va a ayudar? Mucho el pensamiento, pero ir pensando bien, acortando ese rompecabezas. ¿Por qué? Porque entra aquí otro factor que se llama presión, la presión del tiempo. El tiempo, cuando tienes tu tiempo, el reloj está en contra. Te dice, tienes 2 días para resolver o dar solución a esta problemática. Entonces, la presión del tiempo se vuelve como si fuera una mochila pesada que te cargaste llena de piedras. Te va aplastando, te vas sintiendo sofocado por esto. Por eso es muy importante el análisis de las políticas, porque es un enemigo tan peligroso o incluso más que los sesgos provocados por un interés político particular. Hay que conocer, jóvenes, y yo los invito a leer mucho, a cultivarse mucho, porque la información que abunda en las redes sociales, la información que está en distintos medios es demasiada, pero la que es oficial también es un mundo de información. Hay que ir rescatando lo más importante y lo que realmente me sirve. Bueno, aquí mencioné un enemigo tan peligroso o incluso más que los sesgos provocados por un interés político particular. Por lo tanto, es esencial economizar en sus actividades de recolección de datos. Era lo que les decía, no hay tiempo. El tiempo a veces lo van a tener en contra, por eso tiene que ir acortando todo el proceso. Y la clave para ello es esta. Trate de obtener únicamente aquellos datos que puedan convertirse en conocimiento. Todos los datos que me generen a mi conocimiento, que a su vez pueda convertirse en información que tenga que ver con el problema previamente definido. Si es conocimiento que realmente me importa, que genera un avance significativo en mi investigación, lo tomo. Si es paja, se hace a un lado. Porque si nos vamos enfocando en generar una bola de nieve de paja o una bola gigantesca de lo que sea, no van a completar y no van a vencer este enemigo que es la presión del tiempo. Les va a ganar. Entonces, por eso es muy importante ir identificando qué información me genera conocimiento y ese conocimiento lo transformo en información que me va a servir para resolver el problema que tengo previamente definido. Bueno, ya al estructurar lógicamente el análisis,
definiciones importantes. Obviamente los datos son hechos, todo lo que sea estadística, todo lo que a usted le sirva para comprobar la información, eso es conocimiento y le va a ayudar para la resolución de su problema. Es por ello, jóvenes, que los invito a indagar en la investigación muy a fondo. Siempre hay que buscar, pero recuerden que estamos a contrarreloj prácticamente. Entonces, la información es necesaria para 3 propósitos principales. El primero es evaluar la naturaleza y la extensión de los problemas que se están tratando de definir. El segundo es evaluar las características particulares de la situación concreta de la política que se pretende estudiar. Por ejemplo, si usted necesita saber o adivinar la carga de trabajo que tiene la organización. Y por último, el tercer propósito es evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han pensado que funcionaría bien o en situaciones aparentemente similares a la suya, ya sean por otras jurisdicciones o en otro momento. Los 3 propósitos son importantes para hacer proyecciones realistas de los posibles resultados de la política estudiada. Bueno, jóvenes, por el día de hoy doy por concluida la clase. Cualquier duda, recuerden que está el botón de contacta a tu tutor y estoy a la orden. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.